Pound tiki pound tiki tiki pound pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound 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 tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound. Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Aten Capital. Pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound wow 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 wow. Bienvenidos en este 3 de marzo de 2021 a lo que consideramos el primer programa de Aprender la Radio, en su tercera temporada. Un ciclo que comienza atravesado por la dinámica de la lucha de los trabajadores de la educación de Neuquén, en defensa de su salario, sus derechos laborales y, por supuesto, por ese compromiso asumido con toda la comunidad de garantizar el derecho social a la educación, en la mejora constante de las condiciones para enseñar y aprender, en defensa de la escuela pública. Por eso mismo, la primera parte de este programa estará dedicada al análisis de estos primeros días del plan de lucha de Aten, a lo que aconteció en el plenario de secretarias generales, en las multitudinarias asambleas que analizaron una nueva propuesta del gobierno provincial, que aunque fue rechazada por insuficiente en lo salarial, contiene reconocimientos al pliego de demandas presentado por Aten en estos meses de negociación. Hablamos de todo esto con la secretaria adjunta de Aten, Susana de la Riva, con el secretario general de la seccional Aten Capital, Ariel Pino, y con el flamante vocal electo por la comunidad Maximiliano del Río. En la segunda parte del programa nos ocupamos del paro internacional de mujeres del 8 de marzo, un paro internacional que en Argentina exigirá una vez más al Poder Judicial una respuesta definitiva sobre su patriarcalidad, para que las múltiples víctimas de los cotidianos y atroces femicidios dejen de estar desamparadas ante la violencia machista que no deja de matarlas. Compartimos las reflexiones de las compañeras Ruth Sudbridgen y Nadia Kugatov, de la colectiva feminista La Revuelta y el Socorro Violeta. A nombre de Alicia Bucciarelli, Gerardo Lauro, Alejandra de la Riva y quien les habla, Matías Garrido, el equipo de Aprender la Radio, les damos la bienvenida a este primer programa de 2021. En el marco del paro provincial de Aten, banderazo educativo, jueves 4 de marzo, de 10 a 12 horas, las seccionales de Plotier, Neuquén y Centenario se concentran en Ruta 22 a la altura del aeropuerto. Con todas las medidas de seguridad, nos cuidamos entre todos. La lucha continúa. Aten Capital. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. Aten, en 2 minutos. Noticias. El plenario de secretarias generales de Aten, por mandato de las asambleas de toda la provincia, resuelve rechazar la propuesta presentada por el gobierno provincial, exigir nueva mesa de negociación, ratificar el no inicio del ciclo lectivo 2021 por 5 días, con actividades y convocatorias. Miércoles 3 de marzo, convocar a movilizaciones locales, marcha por la dignidad del salario, el trabajo y la defensa de la escuela pública. En Capital, convocamos al Monumento a San Martín a las 10 de la mañana, jueves 4 y viernes 5. Banderazos en las rutas, accesos a las ciudades y calles principales sin interrupción del tránsito. Sábado 6 y domingo 7. Actividades para hacer visibles nuestros reclamos en defensa de nuestro salario y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Lunes 8. Actividades en el marco del paro feminista. Martes 9. Asambleas y plenario. Seguimos exigiendo todas las medidas de seguridad, higiene y sanitización en nuestras escuelas, a fin de garantizar la presencialidad segura que requiere la nueva realidad de nuestras escuelas. La escuela que no reúna estas condiciones no se abrirá a la presencialidad. Todas las actividades planificadas por Aten se realizarán en el marco de las disposiciones de la DISPO, con las medidas de cuidado para prevenir al COVID, exceptuando de participar a todas aquellas compañeras y compañeros que se encuentran en situación de riesgo por razones de salud. El plenario sesionó en nombre de Guadalupe Curual,
asesinada brutalmente por el femicida Bautista Quintriqueo en la localidad de Villa Langostura. Repudiamos este crimen y exigimos a las autoridades judiciales y a los poderes ejecutivos acciones urgentes tendientes a frenar la violencia machista que nos atraviesa como sociedad. Martes 2 de marzo de 2021, plenario de Secretarias Generales de ATEN. Esto fue ATEN en 2 minutos, noticias de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. Escuchábamos las resoluciones del plenario de Secretarias Generales de ATEN del 2 de marzo. Nos comunicamos con Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEN, que se refiere a la discusión en el plenario y a la última propuesta que el gobierno provincial presentó cuando faltaban minutos para que se iniciaran las asambleas del lunes 1 de marzo. Bueno, mira, hoy fue un plenario, otra vez estuvieron todas las sesionales, un plenario muy largo donde cada uno de los secretarios y secretarias generales pudieron exponer los sentires de la asamblea, qué estaban pensando los compañeros, cómo veían la propuesta. Obviamente la mayoría reconoce que hay avance en esa propuesta en relación a dos cosas que nos parece a nosotros también fundamental. Por un lado es que los importes remunerativos y no remunerativos que consigamos por lo menos en esta acta, es parte de la negociación y de los avances que tenemos, por lo menos esos importes pasarían a los jubilados y en caso de que sean no remunerativos con aportes del Tesoro Nacional. Y el otro avance que nos parece muy importante es el compromiso de la ministra de Educación de derogar en el marco del Consejo Provincial de Educación la resolución 260, que es una resolución que en el 2020 reorganizó las vacantes, el ofrecimiento de horas, descargo en todos los niveles y modalidades, y eso implicó un retroceso en los derechos laborales porque no pudimos acceder, porque las cabeceras estaban cerradas, porque el Ejecutivo hacía un control de las vacantes y no todas salían. Entonces estos dos avances han sido muy importantes, pero la respuesta salarial, la cantidad de dinero que va a los bolsillos de compañeros y compañeras todavía no es suficiente. Y esto es lo que resaltó la Asamblea. La Asamblea y los plenarios también resaltaron la necesidad de mostrar un sindicato unido, una fortaleza que si bien reconocemos que no es la misma que tenemos en tiempo de pandemia, de salir 5.000 o 6.000 personas a la calle, la propia historia de ATEN y la voluntad de lucha que no perdimos nunca, porque en el 2020 estuvimos con una movilización en una presencialidad muy cuidada de los dirigentes. Esto nos pone otra vez en la calle con todo el ánimo de lucha que siempre tiene ATEN para exigirle al gobierno una nueva mesa de negociación. En eso está la negociación, una negociación que no empezó ayer, ni una lucha que no empezó ayer. En todos los procesos históricos de lucha de ATEN, todas y todos sabemos que el 2020 fue de muchísima resistencia, que estamos exigiendo ese salario atrasado, que los bolsillos de los compañeros y compañeras han visto sacudida por la inflación, pero no por eso dejamos de luchar. Reconocemos estos avances de un salario de 34.000 pesos que hoy cobran nuestros compañeros. La primera oferta que fue rechazada era de 41.000 y ahora avanzamos a 44.000 de bolsillo, más estas otras cuestiones que tienen que ver con los derechos adquiridos y derechos laborales que te contaba. No es fácil, pero tenemos todo el ánimo y toda la energía de saber que si estamos juntos y demostramos, como lo venimos haciendo, que tenemos razón en nuestros pedidos, creemos que otra mesa de negociación es posible para conseguir lo que nuestros compañeros necesitan y que vayan a esta asamblea y lo aprueben. Como escuchábamos en primer término, las resoluciones del plenario subrayan la importancia de la bioseguridad y las condiciones de higiene para garantizar la presencialidad segura. En ese contexto, le preguntamos a la secretaria adjunta de ATEN, Susana de la Riva, sobre la información que ATEN maneja sobre la vacunación de los docentes en la provincia de Neuquén. La escuchamos. Bueno, hace varios días que ha llegado y circula entre la comunidad docente y el colectivo docente un llamado a registro de vacunación lanzado por el gobierno nacional, que es un registro virtual, un registro online,
donde los docentes que tengan la voluntad de vacunarse es un registro nacional. Entonces, a partir de allí, que te piden dónde trabajás, el nivel y modalidad, tu edad, si tenés hacer declaraciones juradas sobre enfermedades que tuvieras o cómo es tu estado de salud, dónde trabajás, quedamos en un registro y después cada provincia puede tomar los datos de ese registro nacional para empezar a vacunar a los docentes. Es cierto que el gobernador dijo mañana, no sabemos cuál será la fecha de que comience la vacuna en Neuquén, pero también ha dicho que de las 12.000 vacunas hay 3.500 destinados a los docentes. Sabemos que no es obligatorio, así que esperemos que rápidamente la provincia empiece con esta vacunación, que también ha estado en el ánimo de compañeros y compañeras vacunarse. Se han inscrito ya miles de compañeros, tenemos la información que se han inscrito, entonces otra posibilidad más de pelearle a la pandemia que la ciencia nos da, y hacemos un llamado a los compañeros y a las compañeras que no es obligatorio, es voluntario, que tengan la voluntad de vacunarse, a esto, que completen un formulario, y es muy sencillo porque googleando Registro Nacional de Vacuna para Docentes lo encontrás muy rápidamente, está en link, se anota, es muy fácil, siempre accedemos a algunas, como cualquier formulario, hasta esos formularios de consultas que a veces hacen o convocatorias a participar en algún curso, o como nos anotamos también para las asambleas de ATEN, tiene el mismo tipo de registro y ahí empezaremos a vacunarnos los docentes. Y hay un registro que dice que van a empezar primero por los compañeros del nivel inicial, de la modalidad especial, a vacunarnos porque, en medio de semejante pandemia y tan mal que la venimos pasando, tenemos una posibilidad más con las vacunas que el Estado Nacional ha contratado, que por ahora está viniendo, además de la rusa, la Sputnik 5, está viniendo esta última que viene de China. Como nos contaba la secretaria adjunta de ATEN, Susana de la Riva, la vacuna Sinopharm se encuentra en fase de aprobación para su aplicación a mayores de 60 años, por lo que por el momento se aplicará a docentes menores de 60 años. El sitio para las inscripciones es argentina.gov.ar/coronavirus/vacuna/docentes, pero la forma más sencilla de encontrarlo es con una búsqueda a través de Google, poniendo por ejemplo vacunación contra el COVID-19, personal de establecimientos educativos, y después solo queda hacer clic, leer y completar el formulario. Compañeros, desde la seccional de ATEN Capital les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia vía mail. Pueden escribirnos a afiliacionesatencapital@gmail.com. Allí te responderemos con los pasos a seguir. También podés visitar nuestra página web www.atencapital.com.ar o nuestra página de Facebook ATEN Capital. En estos sitios podrás informarte con mayor detalle sobre esta nueva metodología. Si crecemos en afiliaciones, crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos y mejores condiciones laborales. Sumate a la fuerza de ATEN. En el marco del paro provincial de ATEN, banderazo educativo, jueves 4 de marzo, de 10 a 12 horas, las seccionales de Plotier, Neuquén y Centenario se concentran en Ruta 22 a la altura del aeropuerto. Con todas las medidas de seguridad, nos cuidamos entre todos. La lucha continúa. ATEN Capital. Se realizó en la mañana del día de hoy la marcha por la dignidad del salario, el trabajo y la defensa de la escuela pública, que convocó a las seccionales de la confluencia para dar inicio en este territorio al plan de lucha de ATEN. Vamos a compartir la intervención del secretario general de la seccional ATEN Capital, Ariel Pino. Muy buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras. Qué placer volver a encontrarnos en la calle nuevamente, después de un año en el que la pandemia nos guardó para cuidarnos, pero no nos calmó respecto a nuestra unidad para seguir luchando. Y porque sabemos que esta pandemia trajo consecuencias, sin duda, no queremos comenzar, o en este acto recordar
muy afectivamente a los compañeros y a las compañeras de todas las escuelas públicas de nuestra provincia y de nuestro país que perdieron la vida por esta pandemia. A ellos un fuerte aplauso, compañeros y compañeras, a los compañeros de salud que estuvieron, a los compañeros y a las compañeras de salud que estuvieron en la primera línea de la batalla contra el virus. El reconocimiento de trabajadora a trabajadora, el reconocimiento y la gratitud enorme de la clase. Hoy, los trabajadores y las trabajadoras de la educación comenzamos las clases en la calle, como en tantos otros años. Hoy, con orgullo estamos aquí, junto a otros sectores estatales que también están reclamando la dignidad y el reconocimiento de este gobierno provincial, que no entiende que la dignidad del trabajo está directamente vinculado también a las condiciones salariales. Pero tenemos que decirle también a toda la comunidad de Neuquén que si hoy hubiera estado resuelta la situación salarial de las maestras, tampoco podríamos haber comenzado las clases, porque después de un año en el que el gobierno de la provincia de Neuquén no tuvo ninguna política de cuidado con las escuelas públicas de la provincia, la situación de infraestructura es deplorable en algunos sectores de nuestra ciudad. Ni siquiera con el protocolo que firmó el Ejecutivo en el Consejo Provincial de Educación hubiera sido suficiente para que hoy las niñas, los niños, los jóvenes, las trabajadoras estuvieran en condiciones de seguridad y de cuidado en las escuelas. Por eso también entendemos que la comunidad reconoce esto que estamos señalando aquí, compañeros y compañeras, y lo reconoce porque sabe además, y lo hemos dicho en otro momento, que cuando discutimos salario, lo que en definitiva estamos poniendo en discusión es cuál es el valor que el gobierno de la provincia le da a la escuela pública. No se trata solamente de discutir cuáles son las condiciones de trabajo de quienes las habitamos a las escuelas, sino de pensar ese lugar como espacio de disputa cultural, como espacio en el que los trabajadores y las trabajadoras pensamos y activamos un mundo distinto, que soñamos una escuela en la que dejen de pasar los femicidas, una escuela que nos enseña a pensar que los varones no tenemos ninguna autoridad sobre las compañeras, ni mucho menos la autoridad de asesinar, la autoridad para matar. Es por eso, compañeros y compañeras, que hoy hay actividades en toda la provincia, que hoy Aten está en la calle junto a los compañeros y a las compañeras de otros sectores. Sepa el gobierno de la provincia que la comunidad está de nuestro lado. Exigimos mesa de negociación salarial y recomposición automática para todos los trabajadores del Estado. ¡Viva la escuela pública! ¡Viva Aten! ¡Viva la unidad de los trabajadores! Muchas gracias. Compartíamos la palabra del secretario general de la seccional Aten Capital, Ariel Pino, en el inicio del plan de lucha de Aten, en la marcha por la dignidad del salario, el trabajo y en defensa de la escuela pública. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes.
En el marco del paro provincial de Aten, banderazo educativo, jueves 4 de marzo, de 10 a 12 horas, las seccionales de Plotier, Neuquén y Centenario se concentran en Ruta 22 a la altura del aeropuerto. Con todas las medidas de seguridad, nos cuidamos entre todos. La lucha continúa. Aten Capital. Ahora, y a través de su palabra, vamos a presentar al vocal electo por la comunidad Maximiliano del Río. Asumió sus funciones el pasado jueves y ya se encuentra trabajando en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación junto a las vocales gremiales electas de la rama primaria, inicial y especial y la rama media, técnica y superior, ambas pertenecientes a la representación docente. Es una presencia más que tiene la organización Aten dentro del cuerpo colegiado, o sea, seguimos con una continuidad de la presencia de la vocalía por los consejos escolares. Pronto estaremos poniendo en funcionamiento cada uno de los consejos escolares en cada distrito, en los 13 distritos, también en los 2 distritos que tiene Neuquén Capital, y creemos, ya estamos trabajando, pero prontamente empezar a tener un constante relevamiento de las escuelas y todos los problemas que acontecen en las comunidades educativas, ¿no? De cada lugar de la provincia y sobre todo, en el lugar más populoso que es la capital provincial. Maximiliano del Río, vocal electo por la comunidad, profundiza sobre el significado y el valor de, una vez más, la conquista de esta representación por un militante del sindicato Aten. Es una de las elecciones más largas que tiene Aten, ¿no? Porque primero se eligen los consejeros por los partidos políticos, que se vota en la misma elección que se votó para las presidenciales y las provinciales, ¿no? Para gobernador y presidente. De ahí salen 3 consejeros por los partidos políticos. Después nosotros, desde Aten, tenemos que hacer primero las internas en Aten, ¿sí? Donde presentan los candidatos las distintas agrupaciones. Desde esas internas va a salir los candidatos que después van a ir a elecciones contra el gobierno, ¿no? Elecciones que vos tenés que ganar por más del 75% de los votos para que ingresen los 3 candidatos que propone Aten, en cada uno de los 13 distritos, obviamente. Después, esos consejeros por los docentes más los consejeros por los partidos políticos se reúnen para elegir en asamblea el vocal por la comunidad. Son 78 consejeros y consejeras que se reúnen y de ahí sale el vocal por la comunidad, lo que implica un largo recorrido, ¿no?, de elecciones. Son casi 4 momentos eleccionarios, ¿no?, que hay antes de llegar a la vocalía por la comunidad. Así que es una prueba, está bien, yo creo que qué valor le damos, porque le damos mucho valor porque es una prueba significativa, ¿no?, donde confluyen, digamos, representantes genuinos de la sociedad, de los partidos políticos, que son puestos a elecciones en los comicios que tuvimos el año pasado, y también los comicios que tienen al lugar para dentro de las escuelas y se eligen los consejeros docentes. O sea, nosotros en cada distrito tenemos 6 compañeros y compañeras, 3 por los partidos políticos, ¿sí?, y 3 representantes del docente. En esa fuerza de los partidos políticos están representados, por lo menos la mayoría en Neuquén son del Frente de Todos y del MPN, y creo que hay 2 o 3 consejeros de lo que son de Cambiemos sería, ¿no? Y después todos los otros representantes por la escuela pública son de Aten, obviamente, ¿no? Y cabe aclarar que los compañeros que llegan a través de los partidos políticos, sí, son docentes también, por lo menos los que integran el Frente de Todos son todos compañeros docentes, también militantes. En el inicio de la tarea de Maximiliano del Río llegó a la sesión del cuerpo colegiado la definición de la autoridad sanitaria sobre la presencialidad en las escuelas de Neuquén. Nosotros le preguntábamos a Maximiliano del Río la posición de la representación gremial docente y la vocalía por la comunidad sobre esta decisión. Bueno, sí, con esta decisión de la autoridad sanitaria, en la que dice que habla sobre el retorno a las clases presenciales en todas las instituciones educativas de la provincia, y ellos aseguran que se encuentran reunidas las condiciones epidemiológicas generales. O sea que se podría empezar con la presencialidad, ¿no? Nosotros, ¿qué decimos? Obviamente esto no es lineal. Yo creo que tiene que haber una comunicación entre las zonas sanitarias para ver cómo se va a desarrollar eso, ¿no? Si es que en cada lugar, porque esto es un aspecto muy general el que menciona acá, están en todas las localidades habilitadas las clases presenciales. Bueno, si uno lee la resolución del Consejo Federal de Educación, esa habilitación tiene que ir según la disponibilidad de camas de unidad de terapia intensiva, según la curva de contagio, ¿sí?, los casos, dando hoy sabemos que no es así en todas las localidades de Neuquén. Más allá de todos los problemas edilicios que tienen las escuelas
de la provincia del Neuquén, ¿no? Y que algunas no van a empezar porque no tienen, o los cargos le faltan, o tienen problemas graves de edilicio, de seguridad, de higiene, infraestructura, ¿no? Entonces, nosotros lo que bregamos es por cada autoridad sanitaria en cada zona, sí se tenga contacto con los supervisores, con los directivos, sí que informe la situación epidemiológica, cómo está toda esa disponibilidad que acabo de mencionar de camas, la curva de contagio, para que esto sea de la forma más segura posible, que estén disponibles todos kits de bioseguridad, pero no 1, 2, 3 kits por escuela, sino que haya permanente disposición de estos kits de bioseguridad. Y después, bueno, nosotros trabajaremos codo a codo con las direcciones de la escuela y apoyaremos la decisión que tomen esas direcciones en torno a si se puede, si es seguro o no es seguro dar clase en cada una de las instituciones educativas. Escuchábamos al nuevo vocal electo por la comunidad, Maximiliano Nani del Río. Enseguida volvemos con más Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por la 103.7, Radio Universidad Calf. En el aire, otra vez, Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por Radio Universidad Calf. Estamos en Aprender la Radio 2021 a muy pocos días del 8M. El 8 de marzo, con el paro feminista plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Este 8M nos encuentra a nivel general con la pandemia de COVID, la precarización de las vidas, la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidado, con múltiples demandas, algunas históricas, y con un gran avance como es la aprobación en nuestro país de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aborto legal, un grito del que somos parte. También nos encuentra con la exacerbación de las crueldades machistas, con los femicidios. Frente a las múltiples violencias y exigencias, reflexionamos acerca de cómo es que la sociedad tolera estas violencias ejercidas por varones sobre las mujeres. Para conversar acerca del paro feminista plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, que se hará este 8 de marzo, hemos invitado a la compañera Ruth Zurbriggen, de Socorristas en Red, de la colectiva feminista La Revuelta, de Aten, entre otras pertenencias, para que nos cuente acerca de la convocatoria al paro y marcha y cuáles son las demandas que estamos planteando para este paro. Este 8 de marzo nuevamente paramos, nuevamente marchamos, porque no estamos dispuestas a soltar las calles, porque las calles son parte de nuestro refugio colectivo donde insistir con la innumerable cantidad de demandas que tenemos. Entre ellas, todas las demandas que hacen a las violencias machistas, a las violencias sexistas y los entramados que las hacen posible. Dentro de esos entramados, la vergonzosa inacción cada vez más evidente de lo que denominamos la justicia patriarcal y todos esos mecanismos que tiene de negación, de subestimación también de los riesgos, de la incapacidad que tiene para escuchar, incapacidad digo porque no quiere escuchar, ¿no? Entonces, nos parece que es muy importante este 8 de marzo poner en alto en este país la necesidad de una transformación profunda como parte de nuestros pliegos de reclamos de todo el sistema judicial, que sabemos que es patriarcal, que es racista, que está lleno de privilegios, y es contra todo eso que tenemos que seguir organizadas para cambiar un poco este estado de cosas. Por supuesto, también para seguir insistiendo que las violencias machistas, las violencias heterosexistas se entraman en una cultura que tolera
que de alguna manera tolera las distintas formas de violencias, aunque se expresa quizás contra esas más extremas, como puede ser el femicidio, ¿no? Pero ¿qué es todo lo que hace posible que se llegue a ese acto tan cruel y que genera tanto sufrimiento? Las estadísticas de este año son estadísticas del horror, son estadísticas que atemorizan, son estadísticas que pretenden también disciplinarnos de alguna manera, ¿no? Porque cuando hay un femicidio, de lo que está hablando ese acto es de el poder que tienen aquellos que matan, y entonces esa pedagogía, ese mensaje social es un mensaje para todos los cuerpos y las vidas que pueden recibir esas puñaladas, ¿no? O esas formas de violencia tan extremas. Así que tenemos muchas razones para seguir en la calle. Hace falta mucha más organización, hace falta feminismo en todas partes, hace falta seguir construyendo las posibilidades de otras vidas, y entonces el 8M, volver a las calles es parte de nuestro trabajo por una conciencia feminista que nos mueve. Estamos en conversación con Ruth Zurbriggen. Una gran conquista para las mujeres y cuerpos gestantes fue la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Cómo sigue esto en la práctica, en la concreción efectiva de garantizar este derecho, y qué observaciones al respecto vienen haciendo en este tiempo las redes? Cuando salimos a la calle, también salimos a la calle para celebrar que nos podemos organizar y para celebrar lo que vamos consiguiendo a partir de la lucha colectiva. Dentro de eso que hemos conseguido, tenemos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo como una de las herramientas legales, una nueva normativa en este país que no queremos que quede en una normativa y que no se viva en las instituciones donde debe ser garantizado este derecho, que fundamentalmente es en las instituciones de salud, ¿no? El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos dando pasos importantes para que se garantice todo lo que el texto de la ley propone, pero también hay que decir con las heterogeneidades y más bien con las desigualdades que hay dentro del sistema de salud en su conjunto y por provincias, ¿no? Siempre me gusta insistir que no es lo mismo el acceso en el Hospital Castro Rendón, en el Hospital Horacio Heller, que el acceso en el Hospital de Cutralcó, por ejemplo, pese a que también hay profesionales que garantizan la práctica. Entonces, un trabajo muy importante estamos desarrollando desde distintas redes para hacer conocer el derecho, sobre todo. Y estamos trabajando interinstitucionalmente también para que algunos de los artículos se reglamenten, por ejemplo, en las obras sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las obras sociales y las prepagas, hay que hacer que se discutan los módulos de cobertura. Bueno, es decir, se te garantiza por la obra social la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué cubre la obra social de toda esta práctica, ¿no? Y queremos que la cobertura sea del 100%, por supuesto. En ese sentido, decir que hemos presentado desde La Revuelta y desde el espacio Socorro Violeta un pedido al Instituto de Seguridad Social de Neuquén para que diera cuenta de cómo está trabajando acerca de la cobertura IVE, y es un reclamo que veníamos haciendo de años anteriores por la interrupción legal del embarazo y las causales que ya teníamos.
La respuesta que han dado es que todavía la Superintendencia de Salud a nivel nacional y los organismos no han definido, etcétera, etcétera, pero que están trabajando en eso. Así que vamos a publicar las respuestas que nos dio el presidente del Consejo de Administración del Instituto prontamente para dar a conocer a la inmensa cantidad de personas afiliadas que tiene esta obra social acerca de su derecho y a seguir insistiendo con otras obras sociales y con las prepagas, porque no es un derecho que solo debe cumplirse en el sistema público de salud. Y esto es muy importante que lo digamos. No queremos que se estigmatice la práctica, por ejemplo, cuando una persona va a su ginecólogo o a su ginecóloga de sus 3 partos anteriores, que puede ser a través de su obra social o su prepaga en una clínica privada, y su ginecólogo le diga: acá todavía la obra social no lo cubre, así que anda al sistema público de salud, porque ese pasaje es un pasaje de estigmatización. ¿Por qué sí se cubren los partos y por qué no se cubren? Y el control de embarazo, que está muy bien que se cubra, y por qué no se cubre entonces la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en esa negación hay nuevamente estigmatización sobre lo que este Estado ya reconoció como un derecho. Así que también en eso, o para eso también estamos trabajando persistentemente. Para conversar acerca del paro feminista plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, que se hará este 8 de marzo, hemos invitado a la compañera Ruth Zurbriggen, de Socorristas en Red, de la colectiva feminista La Revuelta, de Aten, para que nos cuente acerca de la convocatoria al paro y marcha y cuáles son las demandas que estamos planteando para este paro. Anda infectando por todo el mundo, que nadie se siente a salvo con su llegada. Me piden limpiar las puertas, me piden cerrar ventanas, me dicen los noticiarios que ya no salga, que ya no salga. Escucho entre comentarios que hasta cerraron tierras lejanas. No importa si cruzo calles o estoy en casa, el monstruo que ama tormenta jamás descansa. El virus de la violencia soporta el jabón y el agua. El odio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata. Las voces asesinadas son la tormenta que más nos daña. Y llaman al 911 y no se reporta nada, porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas. Porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas. Las mujeres ya no callan. Queremos justicia. Tenemos derecho a una vida libre, sin violencia, sin discriminación y sobre todo vivir sin miedo. Una tarde, Nogalina, bajo un techo en ciudad fronteriza, a otra niña le arrancaron su sonrisa, su voz, su rutina. Ahora es otra asesinada durante esta pandemia mundial. Una mañana, Nayarita, otra compa encontraron sin vida. Sus amigas destruidas por las redes exigen justicia, porque es otra asesinada durante esta pandemia mundial. Y la hermana, la maestra, la vecina, la esposa, la nieta, la enfermera, maquilera, la activista, la abuela poeta, la artesana, la cajera, la que tiene que ir a trabajar. Y la prima periodista, la soldada, la amiga, la artista, la de abajo, la de arriba, la estudiante borrada, la lista, la que teme por su vida, la que no supo cómo marcar. Y llaman a 911
artesana, la maestra, la vecina, la esposa y la nieta, la enfermera, maquilera, la activista, la abuela, poeta, la artesana, la cajera, la que tiene que ir a trabajar, y la prima, periodista, la soldada, la amiga, la artista, la de abajo, la de arriba, la estudiante borrada en la lista, la que teme por su vida, la que no supo cómo marcar. Y llaman al 911 y nadie reporta nada, porque alguien allá en lo alto dijo que hay muchas llamadas falsas, porque alguien allá en lo alto dijo que si eres mujer aguantas. Y llaman al 911, mujeres desesperadas, si no les responden pronto será la cifra de la mañana, si no les creen cuando llaman serán las nuevas asesinadas. Vivir Quintana es el nombre de esta artista mexicana que escribió y compuso esta canción a fines del año 2020, impulsada por el deseo de denunciar la violencia de género a través de su música. Ella ahí lo que intenta es comentar que en el año de la pandemia no solamente fue el COVID-19 lo que ha azotado a la población, sino también lo que son los femicidios y la violencia hacia las mujeres. Esta versión que escuchamos está interpretada junto a otras artistas y lo que ella expresó cuando la sacó a la luz es que le duele haberla tenido que escribir a esta canción y que se le ha desplomado el corazón. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Pero especialmente las compañeras docentes. Estos días, el Socorro Violeta y la Revuelta alertaron sobre certificaciones de capacitación por Ley Micaela en el Poder Judicial que no se habían dictado. Esto fue conocido por denuncias de las propias trabajadoras del Poder Judicial. Entrevistamos a Nadia Kubatov, abogada del Socorro Violeta, para consultarle cómo valora la actuación del sistema judicial en violencias por razones de género y la necesidad de la despatriarcalización de este sistema. Se observa con absoluta claridad que el sistema judicial, en los términos en los que viene trabajando, no está brindando soluciones a las violencias machistas, y no solamente que no brinda soluciones, sino que además cualquiera de las muertes que puedan evitarse no se están evitando. Yo considero que es posible, pero tiene que haber un gran compromiso, y ese compromiso va más allá de aprobar una serie de contenidos en términos de una capacitación o de ir un rato a una capacitación y que te expliquen qué es la perspectiva de género. Creo que lo que está faltando desde la justicia, justamente por ser patriarcal, es mirar el conflicto con un poco más de sensibilidad y empezar a transversalizar también un poco el tema de la violencia, porque están como las mujeres yendo de un fuero al otro. Te toca familia, ahora se convirtió en fuero penal, ahora ya no se convirtió más en fuero penal, tenés que volver a familia. Y es necesario que podamos tener una mirada más integral del conflicto de la violencia y que las mujeres dejen de hacer un vía crucis por los distintos edificios y que empezamos a tener soluciones reales, pero para eso necesitamos operadores del sistema, y hablo en operadores en términos absolutamente generales, más allá del trabajo que desempeñe cada uno, de que se trabaje con sensibilidad, que haya una escucha activa, porque ese es otro problema importante.
no hay escuchas activas de los conflictos. Si una persona tiene que contar su relato 65 veces, no sirve el sistema, no sirve como estamos trabajando. Y creo que tenemos que apuntar no solamente a la transversalidad, sino también a la interdisciplinariedad desde el minuto 1 y en el momento en el que se está atendiendo a la mujer, que es un sistema por ahí un poco más parecido a lo que trabajamos desde Socorro Violeta. Frente al comunicado de Socorro y de la revuelta en relación a las certificaciones, ¿cuál fue la respuesta del Tribunal Superior de Justicia? Es que en realidad el mismo comunicado que, por decirlo de una manera, contesta el Tribunal Superior, una de las referencias que hacen es que la capacitación existió y por el otro lado tiene un argumento que me parece que va en contra de la propia proposición que ellos hacen, que es que estamos en una permanente construcción y aprendizaje. Entonces, si en el 2019 dictas una capacitación, no puede ser que des una reválida, porque del 2019 al 2020 hubieron un montón de incorporaciones de nuevos conceptos, de nuevas realidades, de nuevas vivencias, de nuevos reclamos. ¿Entendés? Es más, estamos viviendo la violencia en términos de pandemia, o sea que la perspectiva de género en términos de pandemia también tiene que ser analizada, y me parece que hay que trabajar con otro compromiso y no tienen que ser capacitaciones donde vas y escuchas una charla. Una capacitación, en términos de capacitación, tenés un programa, tenés una cantidad de información, tenés lecturas, tenés evaluaciones, y si no aprobás el curso. Entonces, no es una charla la ley Micaela, eso también me parece que es importante decirlo, y creo que con el terrible hecho y lamentable y extremadamente doloroso que ocurrió en Villa La Angostura, tiene que generar ese clic. Porque yo digo, ¿cuándo va a pasar? No, porque la verdad que lo que pasó fue aberrante, fue tremendo. Digo, si eso no nos sensibiliza como sociedad o como Estado o como funcionaria o como funcionario, y yo creo que ya no te sensibiliza absolutamente nada, y estamos bastante perdidos. Así que para mí hay que seguir capacitando, pero realmente hacerlo con una absoluta responsabilidad y compromiso, porque lo que está en juego son las vidas de las mujeres. No solamente porque mueren, sino porque también la vida que les toca transitar son vidas de mucho sufrimiento, de mucho dolor y de mucha revictimización. Con toda esta evaluación que haces acerca de la actuación del Poder Judicial en cuanto a violencias por razones de género, ¿hay otras formas de abordaje necesarias hoy como el Socorro Violeta? Para mí, más allá que obviamente amo trabajar en Socorro Violeta, para mí es lamentable que exista Socorro Violeta. O sea, esto lo hablo a título personal, no lo digo por mis compañeras. Para mí es lamentable que tenga que existir Socorro Violeta, porque si existe Socorro Violeta es porque hay mucha violencia y porque hay muchas ausencias del Estado. Si no existieran las violencias que hay, Socorro Violeta no existiría, y si no existiera la ausencia del Estado ante esas violencias, Socorro Violeta no existiría tampoco. Entonces, a mí me genera mucho dolor y es algo que es un espacio que está construido a través del compromiso que tenemos con mis compañeras y laburamos un montón, laburamos en la pandemia, aprendemos muchísimo la una de la otra y justamente lo que hacemos es una escucha muy activa, muy amorosa de las personas que recurren a pedirnos ayuda. Muchas veces son situaciones límite y son desesperantes. Y uno también a veces tiene mucha impotencia, ¿no? De ver cómo el sistema funciona, cómo nadie las escucha, cómo nadie atiende sus reclamos, sus necesidades. Entonces, en este momento sirve porque estamos acompañando muchísimas mujeres, pero la verdad que mi deseo sería de que no sea necesario tanto trabajo, porque realmente trabajamos muchísimo. Nadie, por último, te preguntamos cómo ha sido la atención en estos tiempos de pandemia en el Socorro Violeta. Y ahora estamos como en esto de la flexibilización de la cuarentena, estamos intentando ver si podemos retomar la presencialidad de la atención, que nosotros el año pasado lo hicimos todo virtualmente o telefónicamente o a través de alguna videollamada. Ahora sí estamos viendo la posibilidad y en la medida también de que tengamos compañeras que puedan exponerse a salir a trabajar presencial, estamos evaluando eso, volver a tener días y horarios de atención
y formar los equipos de trabajo para poder volver a atender ahí en Calle Alcorta. En Aprender la Radio estuvimos en comunicación con Nadia Kubatov, abogada del Socorro Violeta. En el marco del paro provincial de Aten, banderazo educativo, jueves 4 de marzo, de 10 a 12 horas, las seccionales de Plotier, Neuquén y Centenario se concentran en Ruta 22 a la altura del aeropuerto. Con todas las medidas de seguridad, nos cuidamos entre todos. La lucha continúa. Aten Capital. Compañeros, desde la seccional de Aten Capital, les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia vía mail. Pueden escribirnos a afiliacionesatencapital@gmail.com. Allí te responderemos con los pasos a seguir. También podés visitar nuestra página web www.atencapital.com.ar o nuestra página de Facebook Aten Capital. En estos sitios podrás informarte con mayor detalle sobre esta nueva metodología. Si crecemos en afiliaciones, crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos y mejores condiciones laborales. Sumate a la fuerza de Aten. En la despedida, recordarles brevemente que pueden encontrar nuestros contenidos en la página de YouTube de Cartago TV y también en la página de Facebook de Aten Capital. Buena semana, nos encontramos el próximo miércoles. Esto fue Aprender la Radio, el programa de Aten Capital.